La verdad no fue un libro, ni un gurú, ni un maestro espiritual, ni un ritual lo que me ayudó a transformar mi vida. La realidad de las cosas es que fueron 5 principios espirituales que me alinearon con mi alma después del caos que ya no podía más. Definitivamente eso cambió por completo mi vida. Y si hoy sientes que estás cansada de luchar, confundida o simplemente te sientes desconectada de ti misma porque no te hallas, no encuentras tu lugar, de verdad te digo, quédate conmigo, porque este video que voy a compartir el día de hoy es algo muy personal. Son principios que a mí me ayudaron a transformar mi camino, a estar en el lugar donde estoy, a hacer frente a la N cantidad de desafíos que he experimentado a lo largo de mi vida y que también te van a ayudar a ti a transformar tu vida, y que si tu alma resuena con ellos, definitivamente es el momento de que los adoptes, los hagas tuyos sin necesidad de atravesar ese proceso tan complicado. Entonces, no todo ha sido, familia Diamante, un color de rosa en mi vida. La realidad es que no. Ha sido precisamente mi afán de querer estar bien, de sentirme bien y de superar el fallecimiento en papá, que ya lo he mencionado anteriormente, el fallecimiento de dos de mis hermanos, que fue lo que en realidad me hizo no solo tocar fondo, sino también sentir un gran vacío en mi corazón. La muerte, y no me cansaré de hablar de ella, te deja unas enseñanzas tremendas. Son procesos emocionales y psicológicos muy fuertes, porque ya no solo es por el tema de las creencias que podemos llegar a tener por nuestra familia, por la cuestión religiosa, o porque simple y llanamente le tienes miedo a la muerte, sino por el hecho de saber que ese ser querido ya nunca más va a estar contigo. Entonces, incluso a pesar de que ya había pasado tiempo, aproximadamente 5 años, y pensando que todo lo que se suponía que debería de tener yo lo tenía y debería de ser feliz, la realidad, familia Diamante, es que no es cierto. Sí, el dolor de la muerte a lo largo de mi vida me ha enseñado muchísimo en este camino, y es quien me ha forjado sobre mí, en mi fortaleza interna. Pero a pesar de que yo trabajaba y decía, bueno, yo voy a salir adelante, de ayudar a otras personas, ¿verdad? Yo ya estaba en este camino, yo ya había estudiado Reiki. De alguna manera también el haber llegado a este camino de servicio espiritual no fue para trabajar en ello, porque la verdad yo no trabajaba de ello. En aquellos años yo estaba como pasante de derecho, y yo ya estaba estudiando a la par todo lo que implica las terapias alternativas. Era porque yo quería sentirme mejor, ¿no? Era yo querer estar bien. Y claro, esa frecuencia que a mí me encanta, el ayudar a las personas, era a través de la universidad, de la escuela. Sin embargo, ese dolor emocional, esa tristeza, ese sentirme apagada, ¿verdad? No lograba disolverlo. Y eso es lo que me lleva a una desconexión con mi alma, con Dios. En el ínter hubo un tema complicado con la religión, lo cual fue perfecto porque ahí hubo una crisis existencial a nivel de lo divino, que fue lo que me llevó precisamente a poder yo seguir encontrando, decir algo, yo necesito algo. Entonces, en ese proceso es que yo descubro prácticamente qué era la espiritualidad, aunque en ese momento yo no le llamaba espiritualidad, ¿no? O sea, era esa comunión con lo divino, con el plano espiritual, ¿no? Real, ya no desde el dogma, desde el voy a un recinto a escuchar negatividad y por tu culpa y por tu culpa y arrepiéntete y una sarta de creencias obsoletas. Entonces eso fue lo que me hizo definitivamente el llegar a ese wake up en mi vida. Por supuesto, ya había leído una cantidad de libros, por supuesto ya había tomado algunos talleres, pero ahí estaba la parte del dolor, y empiezo a tener conexión con la parte de la meditación, que fue a través precisamente de Reiki, donde yo
por primera vez descubro qué es la meditación y cómo se trabajaba, ¿no? Entonces, al final del día, por eso es que te hablo tanto del cómo hay personas también que al meditar llegan a evadir la situación, ¿no? Yo en realidad, yo no lo evadí, más bien me ayudó a centrarme, pero también me di cuenta que el estar con tanta lectura, y que si bien es cierto, me encanta leer, pero llega un momento en que eso no te resuelve el problema, no te resuelve la raíz de tu sufrimiento, de tu angustia, de los problemas familiares, con tu pareja, con los hijos. Esa es la realidad. Por supuesto que te ayudan a cambiar tu mentalidad, sí. Te ayudan a ver la vida de otro ángulo también, pero si ese conocimiento no lo aplicas, entonces lo único que pasa es lo que hoy se conoce como ese bypass espiritual, esa espiritualidad de sofá, que estoy solo en mi zona de confort y no voy a más porque tengo miedo a enfrentar el dolor, porque no nos gusta sentir, no mi gente, a nadie nos gusta el dolor emocional, pero es gracias y a través del dolor emocional que nosotros podemos seguir avanzando en nuestro camino. Entonces, si tú no aprendes a sentir ese dolor, llorarlo, reconocerlo, que duele y que duele mucho, no vas a lograr rendirte ante el duelo. Y fue lo que yo pude descubrir, que yo necesitaba conectar con el dolor porque fueron fallecimientos muy seguidos a muy corto plazo y obviamente pues mi padre nada más de entrada, ¿no? Entonces ahí fue donde dije, está bien, doblo rodilla, el ego, digo, ahí hasta ahí llegué, y ahí fue cuando permití que Dios, que mi espíritu divino me mostrara cómo vivir de otra manera sin mis seres queridos, sin mi padre, y me ayudó a conectar con mi propósito de vida. Pero tú me puedes decir, bueno, Angélica, pero si ya estabas también en la parte religiosa, sí, pero ¿qué pasa con la religión, mi gente? Que la mentalidad que nos fomentan en la parte religiosa no es Dios, es el humano el que carga de tanta programación, y obviamente la mayoría de las personas no van al libro sagrado a leerlo. No, se quedan ahí o lo leen, ya qué flojera, next, lo que sigue. Y realmente el trabajo con Dios es un trabajo que te va a ayudar a darle un potencial a tu vida, es la energía máxima que te va a ayudar a resolver todos tus problemas. Pero si eso no lo llevas a la acción, entonces solamente se queda en una parte filosófica, en una creencia, pero no hay una acción de por medio. Entonces, cuando yo fui comprendiendo esto, es cuando yo comprendo, ese entendimiento divino me lleva a decir, ok, ya no está tu papá, ya no están tus hermanos, tienes que aprender a vivir sin ellos, y ahí es a donde surge en mí el honrar sus vidas, no su muerte. Dejar de llorarles y decir, ahora honro sus vidas, porque gracias a ellos yo tenía una vida. Yo ya tenía un recorrido, que ellos habían allanado el camino para que yo continuara. Y eso es lo que de entrada yo te digo. Muchas veces la persona no se pone a pensar en sus ancestros. Das por hecho, y bendecida eres y bendecido eres si tienes a tus padres con vida y no has atravesado este tipo de situaciones. Es que la persona da por hecho que siempre van a estar ahí, pero la verdad es que no. Y entonces, ¿qué pasa? Nos encajonamos en el duelo, en el dolor y en el sufrimiento, en lugar de decir, oye, no, porque gracias a lo que hizo papá, mamá, el abuelo, la abuela, etcétera, si ellos no hubieran allanado y hecho ese camino, tú no estarías en este momento. Entonces, esa es la parte, y ahí hizo un clic tremendo mi alma, y fue cuando todo empezó a moverse. Obviamente fue dándose cambios en mi vida. Empecé a comprender principios que ya estaban en mí, pero estaban contaminados demasiado desde el dogma. Entonces estos principios, obviamente, cuando yo empiezo a honrar sus vidas y decir, papá, gracias por lo que me diste, y yo voy a convertirme en tu mejor hija, voy a convertirme en la mejor versión de mí, y desde mí, porque así tiene que ser, mi gente, desde ti tú empiezas a trascender tu árbol genealógico. No vas a cambiar a tus padres, no vas a cambiar a tus abuelos, no tienes que cambiar a nadie. Eres tú quien se tiene que transformar y crear su mejor versión. Y ese es el símbolo más grande y la honra que tú le puedes dar, de decir gracias por esa vida que me diste, y ahora yo tomo
todo ese bagaje para yo transformarlo y llevarlo a otro nivel. Y esos fueron los principios que evidentemente fui descubriendo, desempolvando, y dije, claro, y ahora es lo que me llevó a concientizar. Y precisamente el primer principio que a mí me llevó precisamente fue el que acabo de mencionar, la conexión con Dios. Si tú no haces una conexión con lo divino, o sea, a mí no me importa cuántos coaches tengas, cuántos cursos has tomado, cuántos libros has leído, cuántos títulos tienes, maestría, doctorado. A mí no me interesa eso. Porque eso, cuando tú mueras, tu cuerpo muera, eso se va a quedar aquí. Eso no te lo vas a llevar. Te vas a llevar las experiencias. Pero entonces, la conexión con Dios fue mi brújula. El ejemplo más grande, pues evidentemente fueron mis padres, porque crecí con un padre que caminaba con Dios de la mano, una mamá con una fe y una bondad, que las acciones fue lo que a mí se me quedó grabado. Y esas semillas ya estaban en mí, pero aún no las había apreciado. Entonces, puede ser que tú me digas, bueno, Angélica, yo no tuve papás tan entregados a la parte divina. No importa, hazlo tú. Sé tú la primer persona que transforme su vida. Sé tú la primer persona que rompa la cadena, ¿me explico? Esa es la parte más importante. Entonces, así que Dios comenzó a ser mi brújula. Mi mente, obviamente, que estaba llena de ruido, bajó, y en ese momento mi corazón se encendió, y ahí es a donde surge por completo todo mi potencial intuitivo y clarividente. Y desde entonces, mi gente, yo no hago nada, no resuelvo nada en mi vida si primero no entro en comunión con Dios, no entro en comunión conmigo. ¿Por qué? Porque es mi alma, es mi esencia quien me marca el camino, y aunque muchas veces en lo físico pudiera estar pasando lo contrario, yo confío en las leyes universales, confío en Dios porque las he manejado a lo largo de muchísimos años de mi vida, y así es donde entendí que no hay éxito espiritual sin rendición, que el ego debe de doblar rodilla ante su divinidad y reconocer el ego, que el cuerpo, que en este caso es el cuerpo, no es quien dirige tu vida, no lo es, mi gente. Así tu mente analítica te lo diga y todo sea lógico y racional, no lo es. Esto solamente es un recipiente, solamente es el rostro que tú estás viendo en este momento, pero no es el protagonista. El personaje no es el protagonista, la protagonista es mi alma, es tu esencia. Entonces la oración devolvió esa dirección y la meditación devolvió obviamente la respuesta, y nunca me cansaré de decirlo. Escúchalo bien, pon atención en este momento. La oración es la comunicación que tú tienes entre tú y tu divinidad, y a través de la meditación, de acallar tu mente, respirar, es donde Dios te va a responder. Tal vez te responda a través de la meditación, a través del sueño, a través de estar haciendo alguna dinámica, ejercicio, caminar, donde te va a contestar esa oración. Entonces, esa es la parte importante. Cuando yo dejé entonces de intentar controlarlo todo, porque obviamente ya estaba yo en la universidad, ahí te meten un mindset horrible de todo lo tienes que hacer tú, lógica, razón, obviamente tienes que ir a trabajar, etcétera. Cuando yo solté el control, mi vida volvió, obviamente, a ese estado que yo extrañaba. Y claro, eso me remontaba en aquel tiempo, pues a mi niñez, cuando yo tenía 8 años, 9 años. Entonces, obviamente mi intuición se fue afinando, más allá de que se activó, que siempre estuvo activa, pero no la escuchaba. Seguro te pasan las señales enfrente y no las ves. Es que, Angélica, yo no las veo. Claro, porque tu mente lógica y racional está por encima de tu propia divinidad. Y ahí es donde la voz la comienzo a escuchar, y la voz para mí es Dios, es la voz de mi propio espíritu. El segundo principio que todo esto me llevó precisamente a este gran despertar, y que es lo que me ha mantenido despierta en conciencia, es tener una mentalidad positiva. Tú no tienes idea los pensamientos tan negativos que yo tenía. Era pesimista, pasaba una situación y bueno, no, ya todo lo veía color negro, todo era negativo. Obviamente el ambiente donde yo me rodeaba, que eso es bien importante, pues no era nada agradable, ¿verdad? Como pasante, pues algunas situaciones que obviamente todo era un conflicto, y que si el derecho penal, y que si tal o cual cosa, noticias. Entonces realmente
mente yo me contagié de manera negativa de un pensamiento así. Entonces, ¿qué pasó? Pues me empezó a dar cuenta, empiezo a entrar en una frecuencia divina, Dios en mí, y empiezo a darme cuenta que escuchar noticias me estresa, que yo era de ver el periódico, o sea, digo, a ver, Angélica, ¿qué importancia te da eso? Y a mí no me interesa, si yo deseo enterarme de algo, me voy a enterar. Y así pasa, pero claro, el intelectual, el racional, el lógico te va a decir, ¿cómo es posible que no estás enterada? ¿Cómo es que no ves noticias? Pues no veo noticias y tengo una paz mental que no tienes una idea. Entonces eso me fue llevando a pensar, obviamente, de manera positiva. Y pensar de manera positiva no es negar tu realidad, ojo, es decir, desde qué frecuencia vas a interpretar tu realidad. Entonces, cada pensamiento que tú tienes, cada verbo que tú sueltas, estás decretando tu realidad. Y eso la gente no lo ve y te lo estoy dando en este momento. Claro que lo que yo tenía y ese cuadro tan complejo, arrastrando emocionalmente, era porque yo no sabía que tenía todo esto que cambiar, y fue dándome la vida de manera intuitiva. La vida en realidad fue mi espíritu, fue Dios. Entonces ahí yo fui entrenando mi mente, y ahí es donde yo tomo de lleno, por supuesto, todo lo que es la programación neurolingüística, me meto de lleno a la parte de la mentalidad de una forma exponencial, y eso es lo que hace darle un vuelco a mi vida, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que tu mente, nuestra mente, es un músculo. Familia Diamante, hacemos una pausa breve. Quiero presentarte El Despertar, mi membresía mensual. No es un curso más, te lo aclaro, es un espacio cuántico online donde entrenamos a tu alma, tu mente, tus emociones y por supuesto el cuerpo, que no puede quedar afuera, para que te liberes de ese sistema parasitario llamado Matrix. Cada semana nos reunimos en vivo por Zoom en clases y prácticas diseñadas para ayudarte a liberarte de esos miedos, ¿verdad? Eliminar esas adicciones, conectar con tu alma, sanar tu corazón y, lo más importante, también aplicar las leyes universales para que crees esa nueva realidad y actives, por supuesto, tu verdadero poder interno. Mira aquí cómo Estela ha transformado su vida espiritual y personal dentro de la escuela. Gloria está maravillada con todo el conocimiento práctico que encontró en la escuela dentro de la membresía, y ha eliminado creencias limitantes, negativas, que la limitaban en su vida. Mira nada más aquí también a Jonathan. Después de años de sentirse estancado, metido en un bucle, bajó de peso, eliminó adicciones y ha creado mejores hábitos. Y Lourdes encontró aquí esa sabiduría que la veía dispersa en otros lugares, y aquí dentro de la escuela, la que ella necesitaba para empoderarse como mujer. Ellos son parte del despertar y sus vidas ya no son las mismas. Lo mejor es que tú también puedes, por supuesto, lograrlo. Esto es lo que pasa cuando decides entrenarte en el despertar. Si quieres dejar de sobrevivir y empezar a vivir con claridad, poder y propósito, únete hoy mismo. Y si tienes alguna duda, no dejes de enviarme un mensaje directo a través de mi Instagram, Angélica Leteriel, que con gusto te resolveré tus dudas. Así es que regresamos al video. Que si tú estás constantemente entrenándolo, ¿qué pasa? Sales de un bucle distinto para entrar en otro. Y eso es muy importante. Claro, al principio pues es incómodo, muchachos. Obviamente va a ser incómodo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que algo que seguramente has escuchado, pero te lo estoy diciendo desde mi propia experiencia, es que el cómo entendí que no dependía de mí. Por eso dejé de controlar. Entendí con las acciones que yo fui haciendo y cómo se fueron presentando las coincidencias o las diosidencias, que es Dios mostrándote el camino. Totalmente. Pero para eso tienes que soltar el control. Y por supuesto que no para todos es fácil. ¿Por qué? Porque la mente humana
tiene que controlar para sentirse segura, sentirse a salvo. Entonces, todo esto al final del día, ¿qué pasaba? Pues que lo vi en mi padre, ¿no? Era un hombre que cuando yo era pequeña me ponían, yo todo el tiempo era activa, el ejercicio, esto. Entonces él me decía, él me veía, no sé, acostada o simplemente sentada, pero yo estaba, yo creo que divagando, y me decía, una mente ociosa es una mente que piensa en tonterías. Solamente decía otra palabra, ¿no? Pero bueno, ahí se la imagina, ¿no? Y te haces películas en la cabeza, ¿no? Y entonces yo así de, ¿cómo, no? Sí, y yo no lo entendía, y cada que me veía sin hacer nada, entre comillas, que la realidad era un estado de reflexión que es muy natural que los niños lo tengan, no se los quites. Obviamente, pues se quedó grabado, ¿verdad? Que una mente ociosa es una mente que piensa en tonterías y se empieza a meter y a hacer películas en la cabeza. Y la verdad es que sí es cierto. Cuando uno es adulto, ¿cuántas veces eso te ha pasado? Que tú tienes una situación y dejas que tu mente vuele. Bueno, ya mataste, corriste, subiste, bajaste, y tu mente hace una película tan grotesca que al final el problema era así y tú terminaste haciendo un problemón así en tu mente. Así es que bye. El tercer principio fue la gratitud, definitivamente. Ahí fue algo, cuando uno conecta realmente con lo divino, esto no es algo, mi gente, que tú lo tengas que hacer forzado. No, eso es algo que se siente. La gratitud no es un acto racional, es un acto emocional que viene desde el amor, porque tú ya estás impregnado con lo divino, porque estás siendo coherente, estás siendo una persona alineada. Entonces el corazón empiezas a experimentar emociones como la gratitud, como la compasión, el amor. Y mucha gente no te va a entender y va a decir, bueno, pero si no es nada tuyo, ¿y tú qué haces ahí? ¿Y por qué haces esto? La gente lo ve desde el egoísmo. ¿Y por qué? Porque son personas incapaces de hacer lo que tú estás haciendo. Y eso es algo que no te debe de importar. Entonces, al final del día, fue un ejemplo con el que yo crecí con mis padres. Ellos me enseñaron a ser una niña agradecida, a ayudar a otros. ¿Tú crees que me lo decían? Pues no, yo lo veía. Ellos eran personas muy agradecidas, muy bondadosas, ayudaban todo el tiempo a otras personas. Obviamente a veces no sabían poner límites, pero bueno, eso es otra cosa. Así es que entonces yo comencé a agradecer por todo el dolor que había atravesado de niña, por todo el dolor que había atravesado como adolescente. Y cuando agradecí por todo esto, por todo este dolor que el universo obviamente parecía que se había ensañado conmigo, todo empezó a transformarse. Cada vez habían más diosidencias, cada vez habían más sintonías con personas, llegaban los cómo, llegaban las oportunidades, y eso sucede, mi gente. Mientras otras personas se afanan en hacerlo desde el cuerpo, la guerra, no, mi gente, la cosa así no funciona. Entonces la gratitud abre portales de energía, donde antes solo había paredes, donde habían bloqueos, todo se empieza a abrir. Pero aquí el punto es que tienes que ser auténtica, tienes que ser auténtico. ¿Por qué? Porque entonces tu campo áurico lo va a emanar. Porque solo el dar las gracias, o sea, hay gente que incluso le pagas y ni siquiera las gracias te da, tan solo. Entonces imagínate esa persona cómo está, ¿no? Pero se queja del dinero, o se queja de tener un mal matrimonio, o se queja de todos los problemas que tiene en la vida. Entonces, obviamente es muy importante que esto te lo deje claro, ¿verdad? Que la gratitud es cuando estás en esa conexión con lo divino, estás en esa sintonía espiritual, y obviamente todo esto empieza a fluir en tu vida y todo empieza a moverse de una manera armoniosa. Insisto, esto no es vivir en la Lalandia, ¿ok? Esto no es vivir en un punto muy energía baja de Piscis, en una esfera de cristal, porque claro que hay situaciones, familia Diamante, claro que hay está la ley del ritmo, esta polaridad, pero lo que importa es dónde está tu atención. Recuérdalo, donde está tu atención está tu energía, y donde está tu energía está tu vida, está tu realidad. Y el cuarto principio, mi gente, eso literalmente se mama en casa o lo traes de tu alma, pero lo puedes desarrollar, tus principios y valores. Y no me cansaré de hablar de esto. Aquí es a donde la gente se corrompe, aquí es a donde la gente traiciona a su cliente, traiciona a su jefe, traiciona a su empresa, al marido, a la esposa, a los hijos.
porque nada más falta que la vida les mueva el pedazo de carne al ego y se abalanza como ahora sí que un animal voraz por ello, y se olvida de sus valores y principios. Y yo no te hablo de valores y principios humanos, te hablo de tus valores y principios como energía, como alma. Entonces la coherencia fue el principio que más me confrontó. Una de las cosas que fue terrible, obviamente te estoy hablando que yo estaba alrededor de los 21 años más o menos, fue darme cuenta de mi ambivalencia. Entonces yo no podía manifestar una vida como yo quería, próspera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo decía una cosa, pensaba otra, yo y mi alma, o sea, mi ego y mi alma vivían en una contradicción brutal. Y claro, obviamente yo atraía experiencias, pero una vez que yo conecté con lo divino, yo me empecé a dar cuenta, mi gente. Todo esto te empiezan a venir esos insights. Y seguramente muchos de ustedes lo han experimentado, pero dejas de hacer lo que te llevó precisamente a ese estado de amor, de tranquilidad. Y no. Entonces sí, la base y el fundamento es Dios, porque venimos de Él, fuimos creados y creadas por Él. Entonces aprendí, evidentemente, a ser la misma persona en público que en privado. Y eso me quedó muy claro cuando yo estudiaba la Biblia, porque sí la estudiaba. Un poco lo hago ahora. Y aquí te comparto 2 pasajes bíblicos que me sé de memoria. Uno de ellos está en Proverbios capítulo 10. Y si no mal recuerdo es que me sé el texto, pero no el versículo. Capítulo 10, versículo 8 o el 9. ¿Ok? Y dice: quien camina en integridad anda seguro. Quien anda en caminos torcidos será descubierto. ¿Estamos? Y eso es algo que te dice, sé coherente. Pero la gente no es honesta. La gente da una cara aquí, da otra cara allá, da otra cara allá, da otra cara en su casa, en privado ni se diga. Ahí se destapa, ¿no? Y entonces toda esa incongruencia genera caos en tu vida. Y la siguiente está en Mateo, en capítulo 5, es así, versículo 37, que dice: cuando ustedes digan sí, que realmente sea un sí. Y cuando digan no, que realmente sea un no. Pero el ser humano contradice, ¿verdad? Pues así era yo. Era yo muy contreras, faltaba mi palabra, decía una cosa y no la cumplía. Y claro que todo eso me vino de rebote. Castigo, no, mi gente, ley de causa y efecto, punto. Así que al decir la verdad, aunque doliera, y empecé. Eso me fue llevando a un proceso terapéutico personal, a empezar a hablar con la verdad, a decir lo que sentía, a saberme poner límites, y todo esto fue obviamente esa lealtad hacia mí. Fue el inicio de una paz interna, de dejar de esconderme de situaciones que mi mente, ¿verdad?, en una programación errónea decía, no lo digo porque siento vergüenza, es que me da miedo. Y esas emociones, mi gente, no te dejan avanzar. Y es lo que mantiene a muchas personas atorados en situaciones donde ya entran en un bucle de mentira tras mentira tras mentira. Entonces, yo sé que a lo mejor está siendo un poquito largo, pero nada, te estoy platicando algo bien personal que de verdad yo sé que te va a ayudar muchísimo. Y vamos al 5º principio, que es cuidar tu energía. Ya hablé y te lo mencioné, cómo el ambiente te contagia. Tienes que tener mucho cuidado con quién te juntas, cuál es tu ambiente de amigos, de amigas. Y este fue mi acto de amor propio más grande que pude haber tenido, porque obviamente una escuincla con un padre fallecido, 2 hermanos, con autoestima en el suelo, queriendo que el otro me reconociera, que me protegiera. Créanme que viví experiencias muy dolorosas hasta que lo entendí y dije no, para. Y lo hice por amor propio. Aprendí a decir no, que ya venía con esa coherencia, a poner límites, a proteger mi energía de lo que no me nutre. Personas que no me nutren, que no me suman, los saco de mi vida, no están en mi vida, ni siquiera logran entrar, porque eso te va fortaleciendo. Y no es ser una mala persona, es que tu energía es lo más importante. Entonces, ¿por qué? Porque entendí que cada vez que elijo paz, estoy eligiendo mi alma, me estoy eligiendo a mí, no a otros. No estoy viviendo la vida de otros, estoy cuidando mi energía. Y obviamente, ¿qué pasa?
que cuando la gente es todo lo contrario, pues parece que el alma la venden ahí, ¿no? Por compañía. Es que la persona se siente sola y entonces se conforma con cualquier relación, con cualquier acompañamiento, aunque muchas veces ese acompañamiento es tóxico, pero es que detrás hay miedo a estar sola, miedo a la culpa, miedos que al final del día, familia Diamante, eso no te ayuda en nada. Así es que la vida no se trata de encontrar tu propósito. La cantidad de personas en consulta, tarot, carta astral, dentro de la escuela, el propósito. Y obviamente el propósito, mi gente, es lo que menos debes de estar buscando. Lo que realmente se trata es de que recuerdes tu esencia, quién eres sin tus heridas, quién eres sin tus traumas, lo cual esto te obliga a sanar, te obliga a ir a niveles que la mayoría no quiere entrar, que es enfrentar sus creencias, enfrentar a su sombra. Y la realidad es que al final del día, pues estos 5 puntos ni son fórmulas ni nada, simplemente fue un camino, fue un blueprint que yo encontré porque Dios me lo fue marcando, que fue lo que me ayudó, fue las llaves que me ayudaron a recordar mi propia verdad, mi propia divinidad interna. Así es que esto no es que lo estés escuchando por casualidad, me queda clarísimo, es tu alma recordándote que ya es hora de volver a ti. Eso es algo mucho, muy importante. Así es que hoy quiero invitarte a vivir en coherencia con tu alma. En el despertar trabajamos estos principios todos los días, hay entrenamiento en mis alumnos que están haciendo cada martes, es Wins del alma. El alma es la que tiene que ganar, no el ego, mi gente. En mi escuela el ego no tiene ningún protagonismo, es nuestra alma y el alma es la que tiene que ganar. El alma es la que viene a hacer el trabajo y es el alma quien tiene que domar a esta bestia. Y es así como tú te alineas, es así como tú realmente caminas de la mano con lo divino. Entonces al final todo esto no es teoría, es un entrenamiento de tu alma en tiempos modernos, en plena era de Acuario. Así es que, porque cuando una mujer recuerda quién es, el universo entero le reordena, por supuesto, todo a su favor. Yo fui y soy Angélica Letelier y seguiré siendo Angélica Letelier. Y si este video resonó contigo es porque tu alma ya está lista para alinear tu vida con su verdad.